Vamos a meditar en lo que leemos. ¿Qué leímos? Leímos Romanos. Vamos a ver Romanos. Siempre la Biblia se conecta. Siempre nos damos cuenta que el mensaje se repite una vez y otra vez y una tercera vez y una cuarta vez y una quinta vez y una sexta vez y muchísimas veces. Y uno se pregunta, ¿por qué se repite el mensaje siempre? Hemos leído Romanos capítulo 1, versículos desde el 8 y hasta el 16. Voy a repetir unos versículos. Dice, y voy a comentar algunas partes de ellas. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando nosotros meditamos en esto, nos preguntamos, ¿cómo se divulgaba la fe de ellos por todo el mundo? Y nos ajustamos a nuestro tiempo. En este momento tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Nuestro entorno no es sencillo, nuestro entorno no es fácil. Ellos divulgaron el mensaje de salvación por todo el mundo, y no tenían redes sociales, y no tenían computadoras, y no tenían teléfonos inteligentes, y no tenían transmisiones de video, y no tenían canales en las redes sociales, no tenían nada de eso, y el evangelio, el mensaje de vuestra fe se divulgó por todo el mundo. Y dice, en cuanto a mí, el 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estamos, al igual que él, prontos a anunciar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Y no le sigo con lo demás. No me avergüenzo del evangelio. Y yo me pregunté mientras hacíamos esta lectura, y lo hice sinceramente, porque yo sí me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no salgo a compartir el evangelio? ¿Por qué no me atrevo a visitar a las personas que están a mi alrededor? Marcos 5, versículos del 1 al 20. Como es una historia y las historias son muy sencillas, vamos a orar porque Dios nos hable por esa historia. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tu santa palabra es para nosotros, como escuchábamos hace un momento, una exhortación. Que nosotros podamos atender a esa exhortación, porque está hablando, tu palabra está hablando a alguien que tiene autoridad, a alguien que merece recibir esa petición para acceder en obediencia a ejecutar algo. Te agradecemos, Señor, que nos hables, que nos hagas entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Nos reconocemos tal y como somos, lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo, pero presentamos nuestra disposición a obedecerte. Sabemos que en muchas ocasiones nuestro ser tiene la tendencia a desobedecer, la tendencia a faltar, la tendencia a fallar, la tendencia a no hacer, la tendencia a justificarse. Pero en este momento queremos decir delante de ti que quites de nosotros lo que no te sirve, que quites de mí lo que no te sirve y, Señor, que solamente fortalezcas aquello que te sirve. Que, Señor, nos des la oportunidad de hacer aquello para lo que tú nos tienes en este lugar. Te lo solicitamos, Señor, todo ello en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.
5 del 1 al 20 es una historia y como es una historia es es muy apasionante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la historia. Cuando nosotros vemos esta historia, ¿qué nos surge? Nosotros la vemos, Dios ha sido quien la ha enlazado con Romanos. Dios ha enlazado esto con Romanos, y nosotros decimos ahora ya enlazada, porque Dios se sirvió enlazarla. ¿De qué quiere Dios que nosotros hablemos? ¿De qué quiere Dios que nosotros meditemos? ¿En qué quiere Dios que nosotros pensemos? Dios quiere que nosotros pensemos en la forma en que nosotros hemos de cumplir la comisión. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros tenemos que atender a esto mediante un pequeño relato. ¿Cuál es ese pequeño relato? Paso a comentárselos para echar de cabeza algunos. Un padre va y visita a su hijo. Su hijo era médico y estaba en una ciudad grande. Y le pregunta el padre a su hijo: ¿cómo te va en tus negocios? ¿Cómo te va en tu profesión? ¿Cómo te va en el oficio que desempeña? Él era médico. Y dice el hijo: pues no muy bien. ¿No muy bien? No, papá, no me va muy bien. Esa fue la respuesta del joven. Ese día
este joven, en su profesión, en su oficio, en el trabajo que él desarrollaba, atendió a 25 personas. 25 personas desafortunadas, pobres, necesitadas, recibieron de parte de él la atención. Se sorprende el papá al final del día y le dice: hijo, ¿no me dijiste que te iba mal en tu negocio? Acabo de ver 25 personas. Si yo atendiera a 25 personas en un mes, yo diría, me está yendo muy bien. Tú has atendido 25 personas en un día. Sí, papá, estoy ayudando a otros, pero la verdad es que no estoy ganando mucho dinero. ¿Dinero? ¿Estás pensando en el dinero? ¿Cómo te pones a comparar el dinero con el privilegio de ayudar a otros? Nosotros tenemos que entender, aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos un privilegio de parte de Dios. Dios nos ha entregado un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? El que viene en Romanos. En Romanos se nos da un privilegio: compartir la riqueza que nosotros tenemos. Sí, sí somos lo vil, sí, sí somos lo menospreciado, pero tenemos una riqueza que nadie tiene. Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros atendemos a esto y luego nos damos a la tarea de medianamente tratar de explicar lo que está aquí. Es difícil. La palabra de Dios para nosotros es complicada. Fue escrita en idiomas que no conocemos. Fue escrita en otro tiempo, pero nos decían nuestros maestros, no los voy a recordar por nombre, pero algunos de ustedes los recuerdan. Algunos ya están en la presencia del Señor. Algunos otros están retirados de sus funciones que ejecutaban. Pero ellos decían, la Biblia, la palabra de Dios, es de aplicación universal. Es decir, es para todos. No es para estos sí, estos más o menos y estos no. Es para todos, igualita. Y decían también aquellos, y la Biblia es atemporal. Como estábamos recién entrando, pues quién sabe qué será eso. Pero nos lo explicaron y decían esos maestros, tremenda bendición cada uno de ellos. Es decir, la Biblia es lo mismo cuando estaba Jesucristo que en el 1400, que en el 1800, que en el siglo XXI. Es exactamente igual. Es lo mismo en aquel tiempo que en este tiempo. Y es para todos. No hay distinción en si tienes 80, 60, 40 o 20. Es igual. No hay distinción. Hemos leído estos primeros versículos y nos sorprenden. No sabemos la historia, la sabemos perfectamente, pero tenemos que enlazarla con la parte final del previo, del capítulo previo. Capítulo 4, versículos 35 y hasta el 21. No vamos a leerlo, pero César sí se va a dar cuenta de lo que estamos leyendo. A ver si no digo mentiras, César. ¿Sí? Tú me dices, si digo mentiras, tú les dices, te paras y les dices a todos, está diciendo mentiras. En el 4:35 hasta el 41, creo, según lo que César diga, como que hubo una tormenta. Y parece que fue, ¿dónde? ¿Dónde, César? ¿Dónde fue la tormenta? ¿Dónde se te ocurre? ¿A alguien se le ocurre de por allá? Estaban en una barca, estaban en un mar y en medio de ese mar ellos se asustan
Cuando se asustan, le dicen al Señor Jesucristo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Él le dice al mar: calla, enmudece. Calla, enmudece. Y nosotros recordamos perfectamente, y luego se dirige hacia ellos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Y esto lo vamos a enlazar con Romanos y con Marcos 5. Los vamos a enlazar porque Dios lo ha enlazado. Dios lo ha enlazado en que nos ha dado un privilegio de ayudar, y no a pacientes enfermos o que van con un médico, sino nos ha dado un privilegio todavía mayor. Nos ha dado el privilegio de compartir el mensaje de salvación. Entonces, ¿por qué estáis miedosos? Dice Jesucristo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por una tormenta? ¿Porque no te atendieron? ¿Porque decidiste hacer lo que estás haciendo? Por eso no tiene sentido. El que quiere, recibe, y el que no quiere, no recibe. Nosotros tenemos que atender a esto. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo en estas dos situaciones se enfrentó a cuestiones meramente de una fuerza indomable humanamente. La naturaleza, y el 5, lo que leímos del capítulo 5. La naturaleza y los demonios. Si les hubiera preguntado a otros, acá están por acá, no, me hubieran dicho unas respuestas que yo digo: ¿cómo se les ocurren esas respuestas? Respuestas escatológicas, respuestas hermenéuticas, respuestas bien raras. Al demonio, a eso se enfrentaron, y nosotros nos vamos diciendo: humanamente era imposible enfrentarse a la naturaleza. Humanamente era imposible enfrentarse a la naturaleza, y humanamente era imposible enfrentarse al demonio. Y sin embargo, el Señor Jesucristo no solamente se enfrentó, sino que dominó ambas cosas. Vamos con Jesucristo, creemos en Jesucristo, creemos que Él está en nosotros, o solamente decimos que está en nosotros. Son las cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Este es el evento, nos damos cuenta, es el más impresionante de los eventos donde Jesucristo se enfrenta con el enemigo directamente, se enfrenta así, es el más descriptivo. No solamente viene en el Evangelio de Marcos. Y nosotros nos preguntamos cuando vemos esto: ¿qué nos quiere enseñar el Señor nuestro Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Jesucristo? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de estos pasajes? Y principalmente a través de ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es impresionante. ¿Qué hacían? Tenemos que atender a eso. Porque, perdón, pero lo bueno es que se dio cuenta alguien. Nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacía la sociedad con los endemoniados? Como yo sé que estamos recién despertando, ahí les voy. Y si no salgo, no me interesa. ¿Qué hacía la sociedad con los endemoniados? Ever. Y de veras que no lo estoy inventando, de veras que ahí viene, perdón por hacerle así, se supone. ¿Quién sabe quién dijo? Pero es cierto. ¿Quién dijo? ¿Los sacaban de la ciudad nomás? ¿Los qué?
Ataban. ¿Con qué? Miren, esto es muy sencillo. Los separaban. Los separaban por completo. Hablaban con ellos, les mostraban, oíamos una palabra en la mañana, les mostraban empatía. Ni siquiera hablaban con ellos, completamente aparte. ¿Qué hizo Jesús? Y aquí empiezan los ejemplos. ¿Qué hizo Jesús? Vamos con acá ahora, para que no me sigan a mí. ¿Qué hizo Jesús? Axel, ¿qué hizo Jesús? Muy bien, Axel. Excelente, sí lo oyeron, ¿verdad? Lo que hizo Jesús es exactamente lo contrario a lo que hacía la sociedad. La sociedad nos dice, no hables con ellos. Ellos no son hijos de Dios. No hables con ellos. Eso es lo que nos dice la sociedad. Jesús no solamente no hizo lo que decía la sociedad, sino que fue y habló con ellos. ¿Por qué ellos? No, que no es un él. Tienen que comparar también. Me dice alguien, y puedo usar otros pasajes. Claro, hay otro pasaje donde viene eso. Y dice que eran dos. Entonces, también puedo usar eso. Puedo usar la Biblia. La Biblia es importante. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Y si es lo que vino, y si nosotros lo sabemos y nos lo sabemos de memoria, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús concreto, sintetizado y si quieres con versículo? A ver, ¿qué? Buscar y salvar lo que se había perdido, y como Aarón está ahí y es bien abusado, él tiene el versículo. El versículo es perfecto, Lucas 19:10, excelente. Eso es sorprendente, o sea, por eso estamos agradecidos a Dios de que realmente nos damos cuenta de que necesitamos ponernos. ¿Por qué? Porque vamos a salir. Dios no quiere que estemos encerrados. Hemos estado encerrados 30 años, ¿30? Sí, 30 años. Hemos estado encerrados 30 años. Eso no hacen los creyentes. Los creyentes hacen lo que hizo Jesucristo, ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la parte del mensaje que yo no había captado y que posiblemente tú tampoco habías captado. No puedo asegurarlo por ti, yo lo puedo asegurar por mí. Hasta hace 2 años yo recién capté. Hay que salir a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo no los voy a salvar, claro que no. Pero el mensaje que a mí me dieron y que es continuidad de muchos años, ese sí puede salvarlos. ¿No hemos captado el mensaje? ¿No hemos captado una parte del mensaje? ¿Quién sigue? Ya fueron estos, ya fueron. Acá siguen acá. ¿Cuál de los dos varones? Nomás son 2 varones ahí. ¿Cómo? Bruno quiere contestar, excelente. Bruno, ¿te das cuenta que ahí, en este pasaje, nos vamos a dar cuenta, hay 3 fuerzas que actúan? ¿Cuáles son las 3 fuerzas que actúan en ese pasaje? Del 5:1 al 5:20. ¿Tienes Biblia? Actúa una fuerza. Diego, tú eres bien abusado. ¿Sí? ¿Cuál es la primera fuerza que tú ves? Iván te quiere ayudar, pero no lo dejas. ¿Cuál, Iván? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Cuál es la fuerza?
¿Ah? No, 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 en este, ya dejemos lo del mar y todo eso atrás. Podemos destrozar la Biblia cuando nosotros nomás tomamos una palabra y en base a una palabra actuamos. Yo puedo destrozar totalmente la Biblia y decir, aquí no dice lo que Dios decía, aquí no dice lo que a mí me enseñaron, yo lo puedo destrozar. Sí, cuando tú me dices el mar, eso va en relación con el pasado. También tenemos que recordar que eso, el seccionarlos así como están seccionados ahorita, no lo hizo Dios, lo hizo un hombre. Los versículos no están divinamente inspirados. Todavía es el enlace entre lo previo y lo actual. Vemos tres, como iba a decirnos ahorita Diego, vemos tres fuerzas ahí. La fuerza de Satanás. ¿Cuál es la siguiente? La fuerza del Señor Jesucristo y la fuerza de la sociedad. Esas son las tres fuerzas que nosotros tenemos que atender y vamos a ver lo que Satanás le puede hacer a las personas. ¿Cuál es el propósito? Si ya Moisés dijo cuál es el propósito del Señor Jesucristo, ¿cuál es el propósito de Satanás? Y ese lo tiene Diego. Ese es uno. Y directo, literal, ¿cuál es? Matar, robar, destruir. Matar, robar, destruir. Ese es literal. Lo que dijo Diego es correcto. El literal es correcto. Entonces nosotros atendemos a esto. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego nosotros nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuidado, habrá entre vosotros falsos maestros. Tenemos que tener cuidado. Se van a introducir dentro de la iglesia falsos profetas, falsos maestros enseñando cosas diferentes. Perdón, me acelero, ¿verdad? Díganme, párenme. 2 de Pedro, creo que capítulo 2, creo que versículos del 1 al 3. Díganme, usted Isabel, levante la mano o haga algo para que yo me dé cuenta. Nos damos cuenta, estamos en un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo mayor? Y el joven varón que está allá atrás de blanco me diría, el riesgo para nosotros es que nosotros no conocemos la Biblia. Ese es nuestro riesgo. No conocemos la Biblia. La segunda fuerza, la sociedad. El mundo hace lo que quiere. Ayer me puse a estudiar una cuestión que para el mundo en este momento se le hace normal. No voy a decirla abiertamente porque no la he platicado antes con ustedes. Pero es algo que al mundo se le hace completamente normal. Y si alguien me dice, haz esto, ¿por qué? Y le decimos al hermano Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al hermano Jesús, ¿verdad? Nomás hay dos enseñanzas. La de Dios y la del hombre. Y se acabó. No hay más enseñanzas. ¿Cuándo comenzó esta enseñanza en el ser humano? La que estoy pensando. Si alguien me la quiere preguntar, me la puede preguntar. Yo sé que nunca me preguntan, pero créanme que cuando me paro aquí pasé un ratito estudiando. En 1920 comenzó esto, después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, usted y yo sabemos, no es mi favorita, esa no me gusta estudiarla. Pero ayer me puse a estudiar la Primera Guerra Mundial. Dije, después de esta guerra empezó esto. Este es como la Biblia, que ha estado siempre
desde el inicio con Dios mismo y hasta ahora, principios divinos y principios humanos. Entonces, nos damos cuenta de que, ¿qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace la sociedad con las personas? ¿Alguien ha vivido en los Estados Unidos? ¿Ah? No, pero así más comúnmente. Antes de eso, Arturo se va al final de la película siempre. Miren, lo que es común en los Estados Unidos. ¿Han visto las casas en los Estados Unidos? ¿Cuánto hay entre una casa y la siguiente casa? Distancia. Aísla, la sociedad aísla a las personas y es lo que aquí nos está haciendo lo mismo, solo que aquí estamos pegados, pero no conocemos al de al lado, no nos atrevemos a decirle, el Señor Jesucristo le está buscando, el Señor Jesucristo tiene para usted un mensaje, el Señor Jesucristo le ama y me ha mandado a mí para que yo le dé este mensaje. Nosotros vemos que es lo mismo que estabas diciendo ahorita, Arturo, es lo mismo que hicieron ellos con el endemoniado. Lo ataron, lo encerraron, lo enclaustraron, lo limitaron. ¿Para qué? Para que no pudiera hacer más nada. Esto nos lleva a darnos cuenta y la fuerza del Salvador y la fuerza del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por esos hombres? ¿Qué es lo que hizo? Vamos a ser literales, vamos a tratar de ir solo al pasaje. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por este hombre? ¿Qué es lo que hizo? Primero habló con él. Arturo me diría, antes que eso, no lo rechazó. Lo vio como estaba, vio las circunstancias en las que estaba y a pesar de eso no lo rechazó, sino que fue y ¿qué hizo? Fue y ¿qué hizo? Cuando el demonio le pregunta a 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué hizo Jesucristo? No, antes. Entre el 8 y el 9 es una cosa muy sencilla. ¿Cómo te llamas? Se pone a platicar con él, establece un diálogo, no lo rechaza. Así nosotros tenemos que hacer con las personas. Nosotros debemos evitar el rechazo que tenemos con las personas. No les permitimos que lleguen. ¿Cómo no les permitimos que lleguen? No vamos a invitarles, no vamos a traerles. Nosotros tenemos que salir y traerles. Nosotros tenemos que buscar la forma de que más personas estén aquí con nosotros. Tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesucristo. Nosotros decimos que somos discípulos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo, dialogar con las personas, dialogar para saber dónde trabajan, dialogar para saber en qué escuela están, dialogar para ver qué quieren estudiar, no, dialogar para decirles Jesucristo le está buscando. En este pasaje se muestra nuevamente ese poder que tiene Jesucristo. Y vamos a ver entonces el poder destructivo de los demonios, el poder liberador de la deidad y el poder condenador de la sociedad. Marcos 5, del 3 al 4, es una descripción ¿de qué? Del hombre, del endemoniado, ¿verdad? Tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Entonces, de que tiene poder, sí tiene poder, sí tiene una fuerza. Nosotros tenemos que estar atentos a esto, que olvidémonos al endemoniado sin olvidarlo. Olvidémonos de él sin olvidarlo.
qué evento se dio en el 8, en el 9, 8 y 9, pero previo a esos. En el 8 y el 9 y previo a esos se da lo que se llaman una cita divina. El Señor Jesucristo sabía que tenía una cita con alguien. Como nosotros recordamos la cita en Samaria, así también, como recordamos la cita con Nicodemo, así también tenía aquí una cita con un hombre que estaba atormentado, con un hombre que estaba siendo lastimado por aquello que lo estaba dominando. Tenía un espíritu inmundo, dice el versículo 15. Sí, 15, pero en una parte, atormentado del demonio. Estamos en una región gentil, estamos en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades completa y absolutamente gentiles. Él se encuentra más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Y Lucas añade descripciones importantes. Lucas 8:27, Arturo. En mi Biblia no viene ni Lucas, ni el 8, ni el 27. Sí, Arturo. No vestía ropa. No vestía ropa. Esto es importante. De una vez, antes de que se me olvide. El jueves, ¿quién fue el director del jueves? El director del jueves nos compartió un versículo, pero luego no nos hizo énfasis en cosas importantes. Porque el Señor Jesucristo miraba la ofrenda. Tenía interés en el Señor Jesucristo en la ofrenda. El Señor dice, sí es su versículo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo estaba viendo la ofrenda. ¿Por qué? Si Él es el dueño de todo. Aquí, con esto que acaba de leer, tenemos que estar atentos. ¿Qué pasó? En la noche previa, pues estaban bien espantados. Se la habían pasado viendo una película de terror, pero en vivo. Estaban espantados, estaban sorprendidos, estaban asustados por lo que había sucedido. Se calman un rato, medianamente, porque también les causa sorpresa. ¿Quién es este que está aquí con nosotros? El viento y el mar le hicieron caso. ¿Quién es? Ahora se encuentran, después de unos instantes de tranquilidad, otra vez ahí vamos, un endemoniado, un desequilibrado, sobrenaturalmente fuerte, furioso, desviado, se lastimaba, se hería, todo eso. Y estaba, ¿dónde estaría? Ellos llevan a la parte más baja. ¿Dónde estaría ese demonio? Estoy usando la imaginación. ¿Dónde estaría el demonio? Ellos, los discípulos, el Señor Jesucristo, llevan a la playa. La playa siempre es la parte más baja. ¿Ahí estaba el demonio? Pudiera ser que sí, dice Jacqueline. Pudiera ser que estuviera en una lomita. Sea como sea, estaba observando cuando llegaban. ¿Ah? Probablemente, eso es usar imaginación. Probablemente estaba en una parte alta y observó cuando llegaron. Y al observar cuando llegaron, si tú fueras, no, luego
Luego lo van a agarrar de bajada, ¿verdad? Como dice aquí Aarón. No, no, no. Si yo fuera el demonio, ¿yo qué pensaría? Para que no lo agarren a él. Si yo soy el demonio, ¿yo qué pensaría de esos que están llegando? Aarón, tú eres muy aventado, órale. Yo soy el demonio, tú piensa por mí. Piensa por mí, yo soy el demonio. ¿Qué pienso yo cuando veo gente que llega? Los veo a ustedes 4 que llegan. De veras que tienen poca imagen. Clientes nuevos. Llegaron clientes. Hay que ir a atenderlos. Hay que ir a atenderlos. Porque dice aquí, Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Este es el vocero que le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro por Dios. Hasta parece una oración, ¿verdad? Y luego se repite muchas veces la palabra te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, que estábamos viendo ahorita. Ah, caray. Para que veamos que somos, a veces también somos frases. ¿Cómo le llaman las gentes elegantes? Frases hechas. No me digas la palabra elegante. Se dirige a él y le dice, mira, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe quién es. Él tiene fortaleza, Él tiene fuerza, Él tiene autoridad sobre personas inferiores a Él. Pero ante quien está viniendo, le dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Podríamos decir, incluso yo voy a pensar, estaba tembloroso ante la presencia de quien está ahí. El demonio tenía un temor y está escrito. Yo se lo voy a preguntar ¿a quién? A Diego. Y Diego no me lo va a contestar. ¿Por qué? Porque no lo leímos sin leerlo. Lo vimos y no lo vimos. ¿Cuál es el temor del demonio? Y voy a... No, dígalo, a ver, ya que habló. Los demonios, correcto. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál? Esa es la parte final del temor que tenían. Pero la parte inicial, no querían irse de ahí. No nos saques de aquí. No nos saques de este lugar que estamos poseyendo. No nos expulses. Y le piden al Señor Jesucristo, a ese juez divino, a esa divinidad. Y le dicen en el 29, los que tienen el 29, si es que existe, 8:29 de Mateo. Ahí sí me salto, voy a esperarme tantito y Isabel me levanta la mano. Mateo 8:29. Nada más ahorita que lo tengan, ya me dicen, Diego ya lo tiene, acá ya lo tienen, todavía no lo tienen. ¿Quién más le falta de tenerlo? ¿Lo tienen? ¿Sí? Axel, ¿lo tienes? Tú lo vas a leer. Espérenme tantito. No, espérame tantito. Esa es la bendición, otra vez, vuelvo a decirlo, de tener gente nueva. ¿Listos? Sí. Axel. Es exactamente lo que nos compartió hace un instante Arturo. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Todavía no es el tiempo. Acuérdate que
Él tiene conocimiento, que Él dice, este no es el momento, todavía falta, todavía falta. ¿Por qué en este momento vienes aquí? Nos hemos dado cuenta, el demonio tiene poder, el demonio tiene habilidades, tiene capacidades, no es todopoderoso. Nos damos cuenta de ese poder destructivo. Sin embargo, el pasaje no termina diciéndonos que el demonio tiene poder destructivo, sino que continúa y nos da una segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte que nos da? El poder liberador del Señor Jesucristo, y no como aquellos que liberan en las carpas, que liberan en determinado día, sino el poder de Dios para liberar a las personas, para libertar, para salvar de sus opresiones. 5:8, cuando no digo, es que nos regresamos. Siempre tratemos, perdón por hacerles así a los nuevos, pero cuando siempre hay un pasaje central y luego yo trato de irme yendo y regresando, yendo y regresando, me tengo que esperar un rato. Ahí pónganle algo para que vamos a regresar muchas veces. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Ahí se ajusta Mateo, se ajusta Marcos, y nosotros seguimos estudiando. Seguimos compartiendo, seguimos diciendo. Los demonios conocen perfectamente quién es el Señor Jesucristo. Saben exactamente. Estaban conscientes de quién eran y estaban conscientes de que ellos no los podían resistir. No podían. Legión, ¿cuántos eran? Y nosotros nos quedamos con que eran muchos. ¿Por qué? Porque no quiero estudiar cuánto significa. Legión eran 6,000. Una legión romana estaba constituida por 6,000 soldados. Eso implica muy posiblemente 6,000 demonios. Tenemos que estudiarlo. Los ángeles que fueron enviados, pocos o muchos, se tienen que someter al poder de Dios. Se tienen que someter al poder de Dios. Y a mí me surgió una pregunta aquí, con esa cara que hace el joven que está aquí adelante, a mí también me surgió una pregunta. Yo te comparto la mía y al final te pregunto la que se te ocurrió a ti. La que a mí se me ocurrió fue, si los demonios se someten a la autoridad de Dios, ¿por qué yo no me someto a la autoridad de Dios? Porque es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Nos estamos sometiendo a lo que Dios dice. Dios dice, es esto, y no se mueve. Y yo digo, ¿y por qué? Ni siquiera los demonios reaccionan como reacciono yo. Los demonios ante Jesucristo tienen temor. Y yo no. Yo le cuestiono, ¿por qué? Luego llegamos a la parte que dice la hermana Carmen, las peticiones de los demonios, las oraciones, podríamos decir, de los demonios. ¿Cuáles fueron? Primera, 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Segunda, 10. Le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. 12. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Cuántas fueron, hermana?
3. ¿Sí es cierto? Yo no las conté. ¿Y la respuesta del Señor Jesucristo? Es que si hay una petición, tiene que haber una respuesta. ¿Eh? Les dijo que sí. Accedió a las peticiones. Nosotros tenemos que entender que a las peticiones hay respuestas. Y no siempre la respuesta sí es la mejor. A veces cuando me responden sí a mi petición es lo peor. Nosotros tenemos que entender que si el Señor Jesús hubiera hecho lo contrario, no hubiera atendido, pero no hubiera logrado lo que Él quería. El Señor Jesús tenía un propósito muy diferente. No era solamente con los demonios. El Señor Jesús tenía un propósito más allá y quería aprovechar esta gloriosa oportunidad. ¿Cuál es la gloriosa oportunidad? Uno, volvemos con los demonios. Los demonios no dudan en hacer lo que hicieron. Inmediatamente lo hacen. Es impactante ver a todos los demonios saliendo de un espíritu vivo. ¿A cuántos? No, tampoco, mentiras no me echen. Ustedes leyeron. ¿Como 2000? Entonces le tocaron de a bastantes a cada vaporquito, ¿verdad? Le habían tocado más al endemoniado. El Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Demuestra de qué es capaz. Pero yo no le creo. Yo a Jesús no le creo. Tan no le creo que sigo haciendo lo que a mí se me pega la gana. Sigo haciendo lo que yo quiero. Primero, ¿el Señor Jesucristo mató a los cerdos? Entonces, ¿quién los mató? ¿Ah? Los demonios. El Señor Jesucristo no estaba interesado en esto. ¿Cuál era el interés del Señor Jesucristo? El joven, rescatarlo, liberarlo. Entonces, cuando llegan los demás, ¿qué se encuentran? ¿Mandé? Con una persona. ¿Qué? Estás más mal que yo, déjame pasarte esta. Una persona, no me lo limites en su juicio cabal. Creo que dice, a lo mejor soy un destrozador de la Biblia. Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué implican estas cosas? Nosotros tenemos que disfrutar la Biblia. Cuando nosotros disfrutamos la Biblia, entendemos la Biblia y nosotros decimos, ahora me falta a mí hacer lo que a mí me toca. ¿Qué es lo que a mí me toca? Vestido, sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Esto qué implica? Una posición adoptada voluntariamente por Él. Es una posición en la que su voluntad ahora sí está enfocada. No nada más eso, está vestido. ¿Qué tiene que ver que esté vestido? ¿A quién le interesa que esté vestido? Al Señor Jesucristo le interesa nuestra vestimenta. Le interesó que esa persona estuviera vestido. ¿O quién se acercó a darle el vestido? Si nadie quería ni siquiera verlo. ¿Quién le llevó el vestido? ¿Quién le llevó? Te vas a poner esto. Se lo llevó otro de los demonios, se lo llevó un puerquito, se lo llevó alguien de la ciudad, se lo llevó el rabino. ¿Quién se lo llevó? Pues a mí yo también me quedé así. Ahora, el vestido era lo que le gustara. Ay, perdón, déjenme señalar a una fila que no haya nadie.
lo que le gustara al endemoniado. ¿Tú qué dices, Félix? Te traigo estos 15 vestidos. ¿Cuál quieres? ¿Le dio esa opción el Señor? Le presentó un vestido agradable a Él mismo. Esto es lo que me agrada que las personas vistan. Dios no deja nada a nuestra imaginación y a nuestra libertad. Porque si a esas nos vamos, yo me he visto, te voy a usar a usted y a mí. Yo me he visto esa de amarillito medio descolorido. Y yo me he visto las rayas azules y blancas. Y yo el amarillo fuerte. Esto es lo que te conviene. Esto es lo que yo quiero para ti. Sin alusiones personales al hermano Carlos, él está allá afuera sirviendo, no son alusiones personales. Ya saben que al hermano Carlos yo lo quiero mucho. No me deja demostrárselo, pero lo quiero. Entonces, sentado, vestido y en su cabal juicio. Yo sé que por aquí pocos tenemos cabal juicio, pero ¿qué significará? Bueno, perdón por incluirlos, yo no tengo cabal juicio. ¿Qué significará? Saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Eso lo logramos por nosotros, tampoco lo logramos por nosotros. El Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros, pero debemos dejarle obedecer y debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Dónde se expresa la voluntad de Dios? En un simple lugar. Pero nosotros, le digo a ese joven de los viernes, nosotros podemos destrozar la Biblia fácilmente y se las destrozamos. Este viernes estábamos destrozando un pasaje fenomenalmente. Porque lo puedo destrozar y puedo decir 1000 barbaridades basándome en la Biblia. Pero tengo una responsabilidad. Libre examen lo puedes hacer, interpretación libre no. Es lo que Dios dice. Entonces, Dios le liberó, el Señor Jesucristo le liberó. ¿Para qué? Ya vimos el poder destructivo de los demonios. Ya vimos el poder liberador del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo siguiente que faltaba? Bruno, ¿te acuerdas? ¿Tú lo dijiste o lo dijo Axel? Tú, excelente. Vemos el poder condenador de la sociedad. ¿Cómo reaccionó la sociedad? César, tú te fijas. En el mismo, en Marcos 5. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Uno de los suyos estaba sufriendo. Y la sociedad dice, excelente, gracias al Dios Altísimo, porque este de los nuestros está sano ahora. ¿Así reaccionó la sociedad? No, totalmente contrario. Ellos pensaron, y fíjense cómo somos los seres humanos, pensamos doble. Porque yo me imagino, así viendo a esta sociedad, que hasta fueron por los puerquitos al mar y los sacaron para... Órale, se los llevamos a las ramos. Digo, y luego aparte lo corren, porque lo corrieron. ¿O no lo corrieron? Corrieron al Señor Jesucristo. Y otra pregunta que yo me hice, y esto es para mí. ¿He rechazado al Señor Jesucristo de mi vida? ¿Qué tan incrédulo soy? Con mis hechos, con mis palabras, yo puedo decir que acepto a Jesucristo, que recibo a Jesucristo, que me someto a Jesucristo. Eso es bien fácil. Nomás un ejemplo, para muestra decían en mi
pequeño poblado, basta un botón. Si a alguien le cae el saco, esa era la intención. El domingo está lleno, porque reconocemos que tenemos que estar en la iglesia, porque reconocemos que Jesucristo se murió por nosotros, porque le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero el jueves no lo reconocemos. El jueves es distinto. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera dicho, no voy 3 años, voy nada más 6 meses? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, solo acepto las burlas, pero no la muerte? Él se entregó por completo. ¿Yo por qué me limito? ¿Por qué no me entrego por completo? Justificaremos con que son otros tiempos, es otra forma de ver las cosas. Han pasado muchos años. Morir por otro es igual hace 2000 años que hoy. Morir por mí fue igual hace 2 años, hace 2000 años que hoy. Dijo 3 oraciones de Legión. Y la oración del creyente, del hombre transformado, ¿cuántas oraciones hizo? 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, otra vez la palabra rogaba, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió. 4:21 ahí mismo, es decir, nada más le damos la vuelta. El endemoniado tenía una función que cumplir y ahí en el 4:21, ahorita que todos lo tengan, lo vemos y me lo va a decir René, me lo va a leer René. Tenía una función que cumplir y ahorita también la vamos a ver para darnos cuenta por qué estamos en la Xochimilco. ¿Cuál es la razón de que estemos en la Xochimilco? Espérame, ya están, ¿verdad? René. ¿Eh? Sí, te pones de pie para oírte y como si tuvieras ganas de que te oyeran a ti en los tacos. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo? Es decir, el Señor Jesucristo trajo a nuestras vidas luz para ocultarla, para que estemos encerrados aquí, para que no salgamos, para que no le digamos a nadie, para que nosotros simple y sencillamente disfrutemos de lo que Él nos dio, o se nos hace tener un encuentro con Él con un propósito específico. El encuentro que tuvo con el endemoniado tenía un propósito. Primero, liberarlo del demonio. Segundo, eso era todo. Ahí terminó todo. ¿Para qué lo de sentado, vestido y en su cabal juicio? ¿Para qué? Porque Él iba a hablar a otros. Capítulo 7. Versículos 31. Vamos a pensar que este hombre quería seguir a Jesús, este hombre quería estar con Él, este hombre deseaba con todo su corazón seguirle. Pero el Señor Jesucristo en el 5 le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y nos preguntamos cuando leemos el qué fue, Ricardo, ¿cuál fue el que leí?
el 5:19, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, háblales, diles. Dice 7:31. ¿Alguien tiene 7:31? Yo lo tengo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Hizo ahí otro prodigio, otra señal, otra maravilla. Pero cuanto más le mandaban, tanto más lo divulgaban. La respuesta al testimonio de aquel posiblemente se encuentra aquí, por lo menos parcialmente. Él habló y se observa aquí, y estos hicieron lo mismo. Oían y hablaban, oían y hablaban, oían y hablaban. Y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales, y cuéntales. ¿Ha hecho maravillas Dios contigo? ¿O ha sido un inútil? Perdón por eso. ¿Ha sido Dios un inútil en tu vida? Ya pedí perdón. ¿Ha sido Dios un inútil en tu vida? No le cuentes a nadie. Si Dios ha sido un inútil en tu vida, no le cuentes a nadie. Si Dios ha hecho algo, cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado. Y lo digo por mí, no lo digo por ustedes. No es con ustedes, fue conmigo. Los que vienen los jueves, en un jueves di una cifra que no quiero repetir, pero yo estuve callado, en total incredulidad, siendo creyente. Siendo creyente puede ser un incrédulo. Siendo creyente puede ser un desobediente. Siendo creyente puedes desatender el encargo que Dios te dio. ¿Lo estoy atendiendo o lo estoy dejando pasar? ¿Lo estoy atendiendo? Es muy cómodo estar aquí, muy, muy cómodo. ¿Creemos que Jesucristo es Dios? ¿Por qué no le agradecemos lo que ha hecho? ¿Creemos que Él gobierna lo natural y lo sobrenatural? ¿Por qué no se lo demostramos? Con gratitud. El hombre de la historia fue transformado. Nosotros también. Unos están más adelante que uno, otros estamos más retrasados, pero estamos en el mismo proceso. Pero la responsabilidad es igual para todos nosotros. Cuéntales. El endemoniado, perdón por lo que voy a decir, a los que estudiaron en algún instituto, ¿dónde se preparó el endemoniado? ¿En qué instituto bíblico se preparó? ¿A qué seminario teológico fue? ¿Cuántos años de bachiller en Biblia tuvo? ¿Cuántos de licenciatura tomó? Le ardió el corazón y fue y habló. Vamos a orar. Señor Dios, realmente me doy cuenta de mi falta de capacidad, de mi negligencia, de mi torpeza, de mi incredulidad delante de tus cosas. Señor, aquí estamos
en este momento, todos nosotros. Y yo no sé si tú tomaste una decisión, pero piensa en el privilegio que tienes. En la ilustración veíamos que tenemos un privilegio: servir a las personas. Estoy aprovechando ese privilegio. No es el privilegio de un padre que pagó los estudios de un estudiante. Es el privilegio que nos ha encomendado nuestro Dios. Compartir el bien que tenemos con otros. Compartir la salvación con otros. ¿Tenemos temor? ¿Es correcto? Humanamente, pudiéramos pensar que también Jesucristo pudo haber tenido temor al ver a un hombre fiero, un hombre poderoso, un hombre que destrozaba cadenas y grilletes, un hombre que lastimaba su propio cuerpo y si tenía esa capacidad podía lastimar a otros. Humanamente, Jesucristo pudo tener temor, pero él sabía que tenía una comisión: buscar y salvar a lo perdido. La comisión con nosotros no es personal, pero es muy parecida: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo comienza esto? Igual que comenzó el endemoniado. No comienza yendo a un instituto bíblico. Comienza con el valor para contarle a los suyos lo que Dios ha hecho en su vida. Como lo dije hace un instante, si Dios ha sido un inútil, quédate sentado. Pero si Dios ha sido de utilidad a tu vida, ponte de pie y díselo. Solo aquellos en los que Dios ha sido de utilidad en sus vidas. Yo sé que para uno o dos Dios ha sido útil, pero para aquellos que Dios ha sido útil, voy a quedarme quieto, voy a quedarme callado y dile, agradécele por eso en lo que te ha ayudado, por la forma en la que te has sostenido. Yo no sé quién está puesto de pie, pero dejo ese minuto para ustedes. Señor Dios,
Gracias por quienes se pusieron de pie, porque mostraron el agradecimiento para contigo. Y Señor, el estar sentado nos hace cobardes, porque lo que hay en el corazón se tiene que ver. Lo que hay en el corazón tiene que ser evidente. Lo dices tú en tu palabra, lo interpretamos nosotros de la abundancia del corazón. Y podríamos entender de la abundancia del corazón no solamente nuestra boca, sino todo nuestro ser se expresa, porque nos expresamos con nuestra cara, nos expresamos con nuestro cuerpo. Y tú has visto la expresión de cada uno de nosotros, la de dentro y la de fuera. Y tú sabes lo que hay en el interior de nosotros, pero también tú transformaste al hombre de esta historia y quieres transformarnos a nosotros en nuestra voluntad, en nuestra vestimenta y en nuestro entendimiento de las cosas. Te queremos pedir que sigas trabajando con nosotros. Queremos pedir que tú nos lleves a más. Hemos estado muy limitados, hemos estado en nuestro pensamiento, hemos estado siendo dominados por la sociedad, por la cultura, por nuestro pensamiento, por todo nuestro entorno, que tal y como dice tu palabra, en este momento no está dominado por ti, sino que se encuentra dominado por el enemigo. Que nosotros podamos entender eso y que nosotros podamos decir, realmente queremos humillarnos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por todo ello. Te solicitamos que nos permitas continuar con este servicio, que nos permitas continuar siendo agradecidos contigo. Y Señor, que tal y como el jueves se nos compartía, tú observas no solamente los corazones, también observas lo que se hace por fuera. El jueves nos dijeron, observaste la ofrenda, hoy nos hablaste de la posición, hoy nos hablaste de la vestimenta, hoy nos hablaste del entendimiento. Tú observas todo y deseas una entrega total de nuestra vida. Te lo solicitamos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.